relacionando con la creación digamos, de la resonancia magnética. Pero si uno piensa y dice, pero Fernando Fourier, la doble transformada de Fourier, el espacio de K, ¿tendrá que ver algo también Fourier en la resonancia magnética? Claro, geografía. Claro. Resonancia estamos en el tipo de entonces, eso quiere decir que y me toca referencia cuando dije que ¿no? Entonces, hay ciertos autores, ciertas, digamos, científicos, estudiosos, matemáticos, químicos, médicos, que han aportado para que finalmente en un determinado momento se genere ya un mecanismo de generación de imágenes magnéticas. No hay una fecha exacta en sí cuándo se da la resonancia magnética. Algunos lo pueden mencionar cuando Max generaron la primera imagen, pero en sí la resonancia, las teorías, los conceptos que se utilizan en resonancia magnética vienen mucho antes, ¿no? Y eso es la historia. Por ejemplo, hablamos de 1822, cuando el señor Fourier, ingeniero matemático, ¿no? Estudia la transferencia de calor. La transferencia de calor y esos estudios de transferencia de calor precisamente hablan de esas teorías de senos y ortosenos, de transferencias, operaciones matemáticas sobre lo que es básicamente su conducción a través del calor. Entonces, ya desde esa fecha, miren, ya tenemos un principal actor, que es Fourier. Después viene ya, empiezan a venir otros términos, otros conceptos, como es el de magnetismo, ¿no? O Hans Forster, hablar de unas piedras que se encontraban por la Polinesia, ¿no? Las cuales se atraían entre sí. Entonces ahí ya viene el término la zona se llamaba Magnet, ¿no? Magnet, la zona que de ahí viene ya el tema del magnetismo. Ya van acarreando, digamos, terminologías que vamos a ir conociendo. Entonces, ya en 1924, este señor Pablo empieza a hacer ediciones ya sobre cuarto número cuántico, el cuarto número cuántico, empieza a hacer ediciones sobre spin, electrón. Empiezan a estudiar lo que debería ser la parte de las características del electrón. Isidoro Rabi ya logra medir el spin del núcleo, hablamos de 1938, perdón. Y después, en 1940, el señor Luis Álvarez y Félix Bloch logran medir el momento magnético del neutrón. ¿Ya? Ahí hay una pausa, ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial, hasta 1946, donde Purcell y Bloch logran medir la resonancia magnética del protón, ¿no? En una materia condensada. ¿Ya? Aquí, en esta parte, estamos hablando, si bien es cierto, ya desde un principio, digamos, de uso, digamos, de la resonancia magnética, ¿ya? Pero no estamos hablando aún de imagen, estamos hablando simplemente de lo que vendría a ser un espectro o un conjunto de frecuencias.
1949, el señor Erwin Hahn ya empieza a hacer otros experimentos y empieza a, digamos, a perturbar el efecto de resonancia magnética estática y empieza a mandar sus ondas de refrecuencia, ¿no? Estos pulsos de refrecuencia, estos se conocen como los pulsos spin eco, que se conocen como los pulsos Hahn. En 1966, este señor Ernst y empieza a aplicar algoritmos ya de lo que vendría a ser precisamente la transformada de Fourier, ¿no? La transformada de Fourier, y empieza a generar ya interpretar ciertas señales de ondas de frecuencia. ¿Ya? En 1955, este señor médico, fisiólogo, ¿no? Logra medir la señal de resonancia magnética en tejidos humanos, ¿no? En moco cervical, en fluidos humanos, logra medir ya algún tipo de señal. Pero hablamos de señal, no de imagen, ¿no? Ya en 1974, con Raymond Damadian, empiezan a generarse los primeros equipos que puedan generar ya ciertas información espectroscópico y de imágenes, ¿no? Pero en 1973 también, junto con el señor Mansfield y Lauterbur, a través de la retroproyección filtrada, ya se logra generar, digamos, las imágenes, ¿no? Las imágenes. Y otro alcance que nos da la parte de la historia, que en 1990 el señor Seiji Ogawa ya nos da cambios en características magnéticas y información del hemoglobina. Entonces, como si ustedes han visto, la resonancia magnética en sí está en constante, digamos, evolución, continúa avanzando, como mencionaba ya, desde sus inicios, no hay en sí un padre de la resonancia magnética, no hay un padre de la resonancia magnética. Hay ciertos aportadores de teorías y de principios físicos que han generado que la resonancia magnética poco a poco se vaya conformando para precisamente generar ya más adelante una nueva tecnología de adquisición de imágenes. ¿Ya? Entonces, así mismo, como vamos encontrando ciertas definiciones de ciertos autores, de ciertos investigadores, lo mismo es para conocer los principios físicos de resonancia magnética. Vamos a ir conociendo determinadas definiciones para poder, en un momento, como dice, englobar hacia lo que vendría a ser precisamente la física de la resonancia magnética. Y uno de esos temas, para poder ir entendiendo qué es el principio de resonancia magnética, como les había mencionado anteriormente, es el magnetismo nuclear, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por magnetismo? ¿Qué entendemos por magnetismo? El magnetismo lo tenemos en el promedio, ¿no? El magnetismo está, digamos, conviviendo con nosotros. El magnetismo lo tenemos inmerso probablemente también en nuestro cuerpo, ¿no? Acuérdense que nosotros estamos formados por átomos, los átomos tienen electrones, tienen protones, tienen neutrones, y ya de por sí nosotros ya estamos de todas maneras inmersos en el magnetismo. Tenemos el magnetismo terrestre, ¿no? Tenemos el magnetismo terrestre. Cualquier perturbación electrónica que puede existir incluso en nuestro cuerpo también genera magnetismo, ¿no? Entonces, ahora el magnetismo en sí, en la Tierra también cumple un papel importante, ¿no? ¿Cuál es la función del magnetismo en la Tierra, por ejemplo? ¿Perdón? Esa es la gravedad, ¿no? Acuérdate, en las capas de la Tierra hay una capa externa, más o menos a los 27 metros, la magnetósfera. Exacto, nos sirve para protegernos de las radiaciones, ¿no? De las reacciones, de algunos materiales probablemente externos del espacio. Entonces, eso va a generar, digamos, cierta repelsión, va a repeler, digamos, repulsión, todos los efectos, los
sustancias contaminantes que pueden venir hacia la Tierra, ¿no? Regresando, y eso va a generar, digamos, una protección al campo terrestre que significa Sol. Y se dice pues, que estos magnetismos tienen dos polos, el polo superior, el polo inferior, ¿no? Y digamos, dentro de este magnetismo, pues las líneas del magnetismo van a salir del polo superior, del polo norte hacia el polo sur. Entonces, hay unas líneas en las cuales van a permitir precisamente que se genere este tipo de protección en la Tierra, ¿no? Entonces, hasta ahí con respecto al tema del magnetismo. El otro tema que ustedes quiero que repasen, que empiecen también a digamos, conociendo o recordando es sobre el átomo, ¿no? Acuérdense que el átomo tiene unas características, ¿no? Y el átomo, gracias a las determinadas propiedades de los átomos, se nos las propiedades también de la materia, ¿no? De acuerdo a sus electrones, de acuerdo al número de protones, al número de electrones. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ir viendo más adelante que a un inicio la configuración de los electrones era distinta, ¿no? Existen los modelos de Dalton, existen los modelos de Rutherford, y digamos, a un momento viendo cómo estaba conformada el átomo. Tenía un núcleo, o no tenía núcleo, pues teníamos un interfaz, unos electrones simplemente dispersos. Hasta que existe la teoría hace un tiempo, teoría en las cuales se llegaba a tener un mayor acercamiento a la realidad que era la de Bohr, ¿no? La teoría en las cuales teníamos un núcleo, los protones, los neutrones, nuestra nube electrónica, y dentro de nuestra nube electrónica teníamos obviamente capas de la nube electrónica, y de acuerdo a los niveles de energía, los electrones se distribuían en toda la capa, ¿no? Hasta ahí, ¿cierto? Hasta ahí llega el guayo de lo que deberíamos. Llegó ahora en nuestros tiempos, ya en el tiempo de nuestro hablamos de cuánto, datos Schrödinger. No se sabe dónde está. Está en un lugar a la vez que en otro lugar. Y a las finales no se sabe dónde está. Y ahí vienen los universos paralelos, hay una teoría, ¿no? En las cuales no se sabe en realidad dónde está el átomo, los electrones. No se sabe dónde están los electrones. O sea, lo que anteriormente dibujábamos, que se demostraba, incluso como habíamos mencionado, el tema de lo que son las nubes electrónicas, ¿no? Ya variado, ya están cambiando. Entonces, pero dentro de esto, digamos, teoría de lo que debería ser, digamos, de distribución electrónica, vamos a ir viendo, pues, este modo de recordar sobre lo que es el átomo, la corteza, el núcleo, los electrones, los protones, ¿no? Y las propiedades precisamente del átomo, las propiedades físicas, ¿no? Con respecto al núcleo, ¿no? Y las propiedades químicas con respecto a los electrones. Ya hay que dar un pequeño repaso. Pero con respecto precisamente al núcleo, es que hablamos si hay una cantidad, digamos, impar de protones o neutrones, ¿no? De neutrones, vamos a poder hablar de un elemento, de un átomo que es magnéticamente activo. Pero mientras que sea par, es magnéticamente inactivo. Entonces, ya habíamos visto que existen ciertas características en las cuales nosotros podemos identificar un electrón. Y una de esas características es que existían precisamente los números cuánticos, en las cuales podíamos distribuir, digamos, los electrones en unas ciertas capas, y de acuerdo a eso, a esas capas, una de las características es que estos electrones podían tener un cuarto número cuántico, en los cuales era el giro o el spin. Y se memorizaba precisamente porque podía hacer este spin de una manera, digamos, aleatoria, sea hacia la parte, digamos, para arriba, paralelo,
eso se conocía como un spin positivo o negativo, ¿no? Entonces, eso con respecto, digamos, a lo que debería ser los átomos, ¿no? Ahora, esto precisamente, hablando de estas partículas de los átomos, podemos decir que toda partícula, como mencionaba, en movimiento, ¿no? En el caso del electrón, que es negativo, una partícula en movimiento, va a generar un campo magnético, ¿no? Anteriormente, no sé si ustedes, digamos, realmente ya no existen estas tecnologías, estos métodos de generar electricidad, ¿no? Sí lo vemos en las grandes, digamos, represas, en las cuales tienen dinamos inmensos que generan electricidad, como cada vez todo se da por desintegración del uranio, pero antes eran por dinamos inmensos. Antes existían unas bicicletas que probablemente manejaban los abuelitos y tenían un dinamo pequeño que se pegaba a la rueda. Cuando se giraba la rueda, se podía generar una electricidad, una luz en la bicicleta, ¿no? Sin batería, solamente con un pequeño dinamo. Era porque precisamente ese dinamo era un pequeño magneto. Ese magneto, a medida que iba girando con la rueda, se generaba un movimiento y generaba electricidad para la luz de la bicicleta. Entonces, ese mismo principio se da precisamente a nivel atómico. Cuando una partícula, en este caso del electrón, empieza a girar, ¿no? Gira por su propio eje, por el campo cuántico de su principio de spin, empieza a generar campo magnético. Y este campo magnético va a generar precisamente de dos formas, una dirección, como les decía, ¿no? Y ese campo magnético, aparte de generar una dirección, genera un vector. A eso se conoce también como momento magnético. Momento magnético, ¿no? Y la dirección de la partícula, vamos a conocerlo precisamente como este tipo de movimiento cinético, la dirección de la partícula, ¿no? Entonces, esta característica de los átomos, de los electrones, perdón, en este caso, que puede ser también en el caso del núcleo, del protón, ¿no? Va a precisamente tener una característica peculiar, que es propia de cada elemento, ¿no? Probablemente el fósforo, con respecto al hidrógeno, va a ser distinto, ¿no? Y ese tipo digamos, de rotación que va a tener esta partícula se va a conocer como una constante geomagnética o un momento cinético intrínseco. Ya es una constante geomagnética. Es, como dice, la huella dactilar en todo átomo. Es propio. Igual no nadie se compara con nosotros porque cada uno es distinto. Lo mismo, la constante hidromagnética, el momento cinético del protón de hidrógeno va a ser típico de cada elemento, único de cada elemento. ¿Ya? Entonces, va a existir algún momento los protones del núcleo que se van a, digamos, generar en nuestro estado, digamos, de reposo, ¿no? Espines que van a ser, digamos, de forma aleatoria en distintas direcciones, ¿ya? Se van a dar en distintas direcciones. Pero hay un momento en el cual podemos ubicar a los famosos spin up y los spines down. Los spines que estarán hacia arriba, ¿no? Con dirección hacia arriba, con un momento magnético positivo, por decirlo así, o los spines down con un momento magnético negativo. ¿Ya? Entonces, decíamos, mientras exista, digamos, este giro, digamos, inherente de las partículas, va a existir un momento o una característica magnética del átomo, porque probablemente va a ser distinto, como les menciono, de un elemento a otro, pero otras no van a tener. Van a tener un momento magnético nulo, porque se van a anular, porque son probablemente pares, ¿no? Entonces van a ser magnéticamente inaactivos, pero los que son impares van a ser magnéticamente. Okay. Entonces, vayamos a conocer a nuestro actor principal de nuestro curso, vamos a decir así, porque todo desde este momento que empezamos a hablar de la resonancia magnética, hablamos de la resonancia magnética
del fotón de hidrógeno, ¿no? Del fotón de hidrógeno. Entonces, en otras teorías que ustedes van a ver, en otras literatura van a encontrar como resonancia magnética de hidrógeno, ¿no? Y lo enfatiza. ¿Por qué? Porque precisamente a través del átomo de hidrógeno que va a generar la información que nosotros vamos a analizar, vamos a procesar para generar la imagen. Vamos a ver más adelante que puede existir también átomos de fósforo, átomos de flúor, que son también elementos que son impares, igual que el hidrógeno, pero que por su abundancia no se pueden generar imágenes, ¿no? Porque por ahí el sodio ya hay estudios del sodio 23 que han sido estudios para que puedan generar imágenes también a través de este átomo, ¿no? Entonces, sabemos que el átomo de hidrógeno tiene un protón, un electrón y un neutrón, ¿no? Y también recordemos que este protón de hidrógeno tiene, digamos, variaciones, ¿no? A las variaciones que podemos tener en un átomo, ¿cómo se llama? Exacto, los isótopos, ¿no? Los isótopos. Entonces, para el caso de los isótopos, que ya sabemos que los isótopos, ¿no? Vamos a encontrar que en el caso del hidrógeno tiene tres tipos de isótopos. ¿Cuáles son? El propio, y el deuterio. Ahora, ¿qué cantidad encontramos nosotros en el agua? Estamos hablando del hidrógeno. El agua es H2O, ¿cierto? Entonces, el hidrógeno del agua, ¿qué isótopo tiene? Aquí tenemos la distribución del isótopo, ¿no? Un protio, tenemos un protón, un neutrón, el deuterio tiene un protón, un neutrón, y su electrón, y el tritio tiene un protón, dos neutrones y un electrón. Entonces, el núcleo iónico magnético, decimos que toda partícula en movimiento tiene una corriente eléctrica y esta corriente eléctrica genera el campo magnético, ¿no? Entonces, ¿cuál es el isótopo de mayor cantidad en el agua? El propio. El propio es un 99% está en el agua, ¿no? El deuterio, antes había unas baterías de carro, ¿no? Que se le echaba líquido, el líquido de la batería, no van a la redundancia, el líquido de la batería. El líquido de la batería del deuterio era una agua tratada, pero específicamente para la batería, era deuterio. El deuterio es 0.0, como se la ajá, batería de centro. Pero el mayor porcentaje digamos, de isótopos que se encuentran en el agua es el protón. El protón. Muy bien. Entonces, este protón de hidrógeno, en este caso del protón, vamos a encontrarlo en un estado natural, así, de una forma aleatoria, como le mencionaba. Sacamos nosotros un box, una muestra de nuestro cuerpo, una gota de agua, probablemente pequeña de una gota de agua. En los protones de hidrógeno vamos a encontrar esta distribución de una forma aleatoria, ¿no? Ya sabemos que existe el spin, en distintas magnitudes, ¿no? y en distintas direcciones. Entonces, así lo encontramos. Ahorita estamos así, expertos, como dice, de una forma aleatoria. Si nosotros lo introducimos o nos acercamos simplemente a un campo magnético externo, el campo magnético externo, desde hoy lo vamos a conocer como una B sub 0. ¿Ya? Cada vez que ustedes ven una B sub 0, estamos hablando de un campo magnético. Si tiene dirección, nos indica hacia dónde está yendo el campo magnético, ¿no? En este caso, lo estamos dibujando con las líneas, digamos, verticales y hacia arriba. Este es el campo magnético. O sea, así se simboliza el campo magnético principal, el campo magnético externo, con una B sub 0. ¿Perdón? El campo magnético siempre va a tener una dirección, ¿no? Generalmente, claro, podemos llamarlo como positivo, vamos a decirlo así, porque siempre va a
Entonces, si nosotros introducimos, como les mencionaba, esta muestra de protones de hidrógeno a un campo magnético, lo que vamos a hacer es que, dependiendo de su energía de cada protón, porque acuérdense que, como les mencionaba, cada protón es distinto y con otra energía, ¿no? Va a ser distinto, entonces dependiendo de su energía, estos protones se van a alinear. Una cosa es que primeramente se alinea, ¿de acuerdo?, a la dirección del campo magnético, pero unos se van a ir en sentido, digamos, al campo magnético y otros se van a, digamos, a alinear en sentido inverso, ¿no? A esto se conoce como una distribución paralela y antiparalela, ¿no? Y esta es la famosa la distribución según Boltzmann, ¿ya? Entonces, eso es un efecto, es el primer efecto que sucede cuando nosotros introducimos una muestra a campo magnético, ¿ya? Entonces, a este tipo digamos, de efecto se conoce como magnetización o polarización, ¿no? Magnetización. ¿Okay? Entonces, ahí, digamos, hay un ordenamiento de este grupo de protones. El principio de precisión, ¿Perdón? el principio de precisión, cuando hay una circuito de protón a campo, no necesariamente va a ser que la penetración va a estar ligeramente inclinado. Mira, cuando nosotros lo encontramos en un estado natural, ya de por sí, el propio protón tiene un principio de precisión. Claro. Hay un pequeño giro, ¿no? Y hay un giro, digamos, mismo del torque del protón. Hay un giro, ¿ya? Pero cuando ya hablamos, como dice, en masa, vamos a verlo algo más, digamos, de una forma más global, ¿no? Vamos a verlo más adelante cómo se da. Sí, vamos a ver. Entonces, primero se ordena, ¿ok? Se ordena con las direcciones. Porque les digo, aquí va a distribuirse de acuerdo a su energía. Los protones de hidrógeno que se van en dirección del campo magnético externo tienen menor energía de los que se van en la parte, digamos, antiparalela del campo magnético principal. Ellos tienen mayor energía. Los que se van hacia abajo tienen mayor energía que los que van hacia arriba. ¿Okay? Entonces, si nosotros nos damos cuenta de las de agua, ¿cuántos hay? 3, 6, 12, ¿no? 12. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay 5 siguiendo la dirección antiparalelo, 5 y 7 siguiendo la dirección paralela. Entonces, la teoría dice que generalmente hay más protones de hidrógeno siguiendo el sentido paralelo del campo magnético principal. Pero ¿qué tanto más es esto? Ustedes están leyendo los libros de Schelling. ¿Tienen este libro? A veces lo encontramos ya en internet, ya no es un secreto, ¿no? Y está esta literatura. ¿Están leyendo un libro de resonancia o es su primera vez y no sabían nada? Porque veo que algunos tienen conocimiento ya. Yo creo que Schelling ponía que, o sea, por ejemplo, si 1007 estaba en paralelo, 1000 estaba en antiparalelo, o sea, el promedio no tiene resultado. O sea, la gran cantidad de protones de hidrógeno que se puede encontrar en un tejido, ¿no? Solamente una mínima cantidad está en sentido antiparalelo. Entonces, haciendo como te digo esta red, solamente en este caso encontramos 2, o sea, de una menor cantidad de sentido paralelo al campo magnético principal. Y este mínimo, sumado, vamos a poner, si sacamos estos 2, nos sumamos, que tenemos acá dentro del campo magnético principal, sumado, esto dentro del campo magnético principal es lo que nos va a generar precisamente una rotación, ¿no? Una rotación. ¿Ya? Y esta rotación, ¿no? Esta rotación es precisamente lo que nosotros lo vamos a conocer como el movimiento de precesión.
pero estamos acá sumando dos protones de hidrógeno. Estamos haciendo una sumatoria de vectores, ¿no? Porque acuérdense, cuando una vez que ingresamos una estructura, o en este caso estos protones de hidrógeno al campo magnético principal, el campo magnético principal lo vamos a dividir en un plano cartesiano. ¿Ya? Lo vamos a dividir en un plano cartesiano. Al dividir en un plano cartesiano, nosotros sabemos por física, por nuestra clase de vectores, que si tenemos en un plano cartesiano tenemos ejes de X, Y, Z, ¿cierto? Entonces, siempre, bueno, para estos fines didácticos estamos haciendo un campo magnético principal, digamos, en el sentido de las X, así, de la Y, ¿no? Entonces, va en todo caso tener una dirección, pero en sí el campo magnético principal va en el orden de las Z. ¿Ya? Si hablamos de un magneto, hablamos en el eje de la Z. Pero aquí lo vamos a poner en el eje de las X para darnos cuenta de cuál es la dirección de los vectores en este sentido. La dirección de los vectores. Entonces acá tenemos la sumatoria de estos dos vectores, ¿no? Nos va a dar una sumatoria, estamos haciendo más grande con un solo vector. ¿Ya? Entonces, como les decía, esto va a generar, este vector suma, va a generar precisamente un movimiento de precesión. ¿Ya? Un movimiento de precesión. ¿Ya? Y este movimiento de precesión se conoce precisamente como la frecuencia de precesión, la frecuencia larga. Entonces, ¿qué es una frecuencia? Antes de pasar a la precesión, ¿qué es una frecuencia? ¿Qué es una frecuencia? Por ejemplo, todos tenemos frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Son latidos por minuto. ¿Qué es entonces una frecuencia? Un valor repetitivo en un cierto tiempo. Exacto. Esa es la frecuencia, ¿no? Es un valor, ¿no?, repetitivo en un cierto tiempo. Es un valor que se da en un cierto tiempo. Es una frecuencia. Tenemos frecuencia respiratoria, tenemos frecuencia cardíaca, que son valores en un determinado tiempo. Entonces, la frecuencia es precisamente el número de giros que se va a dar. Hablamos de tiempo, hablamos de segundo, de minuto, de hora, ¿no? Pero viendo la parte, digamos, más pequeña del tiempo, en este caso, la unidad más corta del tiempo, segundo. Realmente puede ser microsegundos también, ¿no? Pero vamos a ver los segundos. Vamos a decirlo aquí, que la precesión va a ser aquí digamos, va a ser de una vuelta por segundo, 2 vueltas por segundo, 3 vueltas por segundo. Cuanto más vueltas damos por segundo, quiere decir que mayor es nuestra frecuencia, ¿cierto? Hay mayor frecuencia de precesión, se dice, ¿no? Que hay una frecuencia de precesión. El movimiento está variando, el movimiento está variando, por eso es muy frecuencia de precesión. Entonces, esta frecuencia de precesión va a estar dada precisamente por dos valores. Uno que es precisamente la constante giro-magnética, y el campo magnético principal. El campo magnético principal lo conocemos porque precisamente puede ser de 1 Tesla, 1.5 Tesla, y la constante giro-magnética también lo conocemos, es el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno. Entonces, esta constante giro-magnética del hidrógeno, multiplicado por el campo magnético principal, vamos a encontrar como en la ecuación de Larmor que va a tener el hidrógeno va a tener una frecuencia de precesión de a 1.5 Tesla de 63.86 MHz. ¿Qué quiere decir eso? Megahertz. ¿Cuál es el vector de megahertz? 10 a la 6. ¿Cuánto es más o menos? 100. Eso quiere decir 10 Hz por segundo. Eso quiere decir
esta partícula de hidrógeno va a procesar 63.86 cuentas por segundo. O sea, a nuestro entendimiento pues es muy rápido, ¿no? Veloz. Entonces, entendamos que esta frecuencia es precisamente calcular la velocidad con la cual está girando esta manifestación, este protón de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, acá vamos a introducir otro término. Si nosotros tenemos, suponemos que cada uno de nosotros es un protón de hidrógeno y nosotros empezamos a girar sobre nuestro propio eje y empezamos a precisar. Vamos a ver, si estamos en la misma dirección todos, a eso se llama coherencia de fase. Es decir, si todos damos la vuelta en el mismo momento, en la misma dirección, obviamente porque tenemos un protón de hidrógeno y tenemos, digamos, la misma característica numérica. Si todos estamos en el mismo momento, en la misma dirección, se llama coherencia de fase. A eso se llama coherencia de fase. Porque en un momento alguien puede seguir girando, pero ya no en la misma dirección de que está a su costado, va a cambiar. ¿No? Ahí se llama, ya no está en coherencia de fase, ¿no? Ya no está en coherencia de fase. ¿Ya? Entonces, en coherencia de fase, que lo vamos a ver más adelante, ustedes cuando lean un libro van a ver que es la coherencia de fase. Es cuando un protón de hidrógeno tiene la misma dirección. En la parte superior, por ejemplo, no hay coherencia de fase. Cada uno gira, digamos, a su ritmo, a su dirección energética que tiene. Pero en la parte inferior, todos giran a la misma dirección energética. Por lo tanto, en la parte inferior están en coherencia de fase. ¿Ya? En la parte superior. Entonces, estas constantes magnéticas decía que es característico de cada elemento. En este caso, para el protón de hidrógeno, esta constante, digamos, kilomagnética, lo tenemos en la parte central, es de 42.55774 y tiene un 99.9 de abundancia en nuestro cuerpo. Y es por eso que decía que el protio es el isótopo que mayor cantidad encontramos en el cuerpo. ¿No? El deuterio y el menos. Ahora, yo les pregunto, de estos elementos, como decía al inicio, que existen estudios, investigaciones para hacer precisamente resonancia magnética de sodio, ¿no? Es porque su potencia magnética está en 11.2686, ¿no? Y el porcentaje de abundancia lo caracteriza en un 100%, entonces puede por ahí generar una frecuencia de precisión a 1.5 Tesla, ¿no? En 16.9. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay ciertas características de acuerdo al espín nuclear. Por ejemplo, el carbono 12 no tiene espín nuclear. ¿Por qué no tiene espín nuclear el carbono 12? Porque como les decía, cuando un elemento químico tiene un núcleo en el cual tiene igual cantidad de protones y neutrones, es magnéticamente negativo. Por eso es que el carbono 0 no tiene un campo magnético. Pero, por ejemplo, el flúor 19 sí tiene un espín nuclear. Y hay investigaciones, hay resonancias magnéticas que están trabajando con el flúor. Entonces, su constante hidromagnética ¿de cuánto es? De 40. Sí. También hay una buena porcentaje de abundancia. Entonces, este cuadrito nos grafica de qué manera existen las constantes hidromagnéticas por cada elemento, que cada uno es distinto y propio del elemento o átomo que se está estudiando, ¿no? Entonces, si nosotros, de acuerdo a lo que ya estábamos viendo, nosotros retiramos solamente esta cantidad de protones de hidrógeno que nos resta, que nos quedaba, ¿no? Habíamos visto que con esto nosotros podemos hacer unos mejores detectores, ¿no?
expresión que tenemos en el ordenamiento de nuestros protones de hidrógeno, esta es también otra forma de verlo. Y para graficarlos, que los protones que están en la dirección del campo magnético, tienen menor energía que los protones de hidrógeno que están en sentido antiparalelo. Ellos tienen mayor energía, ¿no? Entonces, eso es lo que en el Shelly, por ejemplo, hacen la comparación de los que caminan con los pies, es más fácil que caminar con las manos, que necesitan más energía, ¿no? En sentido paralelo y el camino paralelo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta distribución también es el famoso llamado al principio de distribución de Pauli, que acá parte, digamos, de sus principios. Entonces, esto es lo que estábamos hablando, es la distribución de los espines A y los espines K. ¿Okay? Ahora, la sumatoria de estos dos protones de hidrógeno que habíamos mencionado anteriormente, a esa se llama magnetización neta. ¿Okay? La sumatoria, como mencioné, de estos vectores en el plano cartesiano del campo magnético principal se llama magnetización neta. A pesar de que es mínimo, habíamos mencionado, el compañero dijo pues, que de 10.000 solamente 0,07, ¿no? Era, digamos, lo que restaba de la gran cantidad. A esa resta, ¿no? Se conoce como magnetización neta, ¿ya? Y esto también lo podemos aumentar, ¿no? ¿Cómo se aumenta? Con la densidad de protones. Tenemos más cantidad de protones, obviamente esta magnetización puede aumentar, obviamente no va a aumentar mucho, un poco más, que se aumente, ¿no? Va a aumentar cuando se incremente el campo magnético principal, a medida que, acuérdense que es directamente proporcional a la flujo magnética con la constante del campo magnético principal. Entonces, si tenemos equipos de 3 Tesla, obviamente va a aumentar también la magnetización neta, ¿no? Y va a disminuir con el aumento de la temperatura. La temperatura va a disminuir la magnetización neta. Entonces, acá tenemos, como les decía, en un plano cartesiano, y hacemos la sumatoria de los vectores. A esto ustedes saben, al principio de vectores, en un plano cartesiano hay descomposición en el plano Z y en el plano X y Y se descomponen y nos va a generar precisamente una descomposición y podemos encontrar valores en el eje Z y valores en el eje X, Y. Entonces, la sumatoria, si lo podemos sumar, los valores de nosotros descomponemos, acuérdense, nosotros descomponemos, este es para uno, ¿no? Este es para uno. Si nosotros descomponemos este vector, le queda un valor en el eje Z, un valor en el eje XY positivo, pero el otro que viene aquí, también va a tener una descomposición en el eje Z y una descomposición en el eje XY, pero negativo, ¿no? Ambos, positivo y negativo, se anulan y simplemente nos queda en el eje Z. Y esa es lo que graficamos aquí. La sumatoria de estos vectores se van, digamos, distribuyendo en el plano del XY. La sumatoria finalmente va a ser en el plano Z, la sumatoria de los vectores, ¿no? Entonces, aquí, la sumatoria de todos estos vectores, ¿no? Para fines didácticos lo estamos practicando en la parte central. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí lo que es, digamos, el grupo de protones de hidrógeno que se va a quedar cuando nosotros magnetizamos una muestra o un cuerpo, magnetizamos? El grupo de estos protones de hidrógenos que se quedan va a sumarse en valores y se va a llamar magnetización neta. El nuevo término que ahorita estamos conociendo se llama magnetización neta. ¿Se entiende qué es la magnetización neta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda? Porque con la magnetización neta es que vamos a ir trabajando ya. Con la magnetización neta es que vamos a citar. A la magnetización
simplemente vamos a esperar su relajación. Entonces, a través de la manipulación beta vamos a empezar, como quien dice, a generar primero imágenes, contrastes, vamos a empezar a generar precisamente el sexo de lo que son los fenómenos de la resonancia magnética. Sí, esa es la parte. Exacto, es el vector resultante. La manipulación no es el vector resultante. ¿Ya? Es el conjunto de todos los protones de hidrógeno que nos queda el restante de boca. Eso es un poco. Ok. Entonces, yo les hago una pregunta aquí. ¿Qué es resonancia magnética? No me digan que es un método de imágenes, la bonitas imágenes, nada. Hablando físicamente, ¿qué es? En sí, hacer resonancia es interactuar, es la interacción a base de señales con estos átomos de hidrógeno que se tienen en el cuerpo. La interacción que se tienen entre estos átomos y las señales que manda el equipo con los pulsos de frecuencia, esa mezcla o esa interacción es esa resonancia. Claro, eso. O sea, eso es cierto. Esa es su resonancia magnética. Ahorita lo vamos a explicar, digamos, con más principios físicos. Si bien es cierto, para formar una imagen en tomografía necesitamos que el cuerpo interactúe con la dirección, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese principio? Exacto, atenuación. La imagen que nos genera la tomografía de rayos X va a depender de qué, de la radiación o del cuerpo. De la atenuación que haya tenido. Claro, de la atenuación que haya tenido, ¿no? Y también de la radiación. ¿Por qué? Porque si yo le doy buena cantidad de energía, voy a tener buen contraste, por decirlo así. Le doy un poco KB o MS, no voy a tener muy bien. ¿No? Va a depender, digamos. La resonancia magnética es un poco distinto. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar también una respuesta, digamos, un estímulo al cuerpo, pero el cuerpo, dependiendo de su estructura, componentes, me va a dar una señal. O sea, yo no puedo darle mayor energía y obtener otro resultado. Si yo le doy otra energía, voy a tener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque el resultado va a salir del cuerpo a la señal. O sea, del cuerpo va a salir la señal. No sale del equipo. Es como en ecografía, la resonancia magnética. O sea, yo hago una reacción, ¿no? Perdón, hago una acción y espero una reacción del cuerpo. Si yo realizo una acción, yo espero o pretendo esperar que tenga una reacción, ¿no? En tomografía, de acuerdo a lo que yo hago, una reacción. Golpe fuerte, no la puedo, vamos a decirlo así. Pero en resonancia magnética yo le puedo dar una buena reacción, pero igual no voy a tener que esperar la respuesta del cuerpo. En sí, yo por más que le doy una mejor calidad de radiofrecuencia, voy a esperar según la respuesta del cuerpo. Y en este caso la respuesta del cuerpo, ¿qué serían los tiempos? ¿No? Los ecos. Los ecos de la frecuencia van a ser la respuesta. ¿No? Los ecos de la frecuencia van a ser la respuesta. Pero es básicamente de acuerdo al cuerpo, a su comportamiento del cuerpo. ¿No? Entonces, para ir terminando con lo que es resonancia magnética, ¿qué entendemos por resonancia magnética? La resonancia magnética en sí, como definición, es la transferencia de energía a una misma frecuencia. ¿Ustedes han escuchado del diapasón?
un diapasón vibra con otro diapasón que está en la misma frecuencia, ¿cierto? ¿Y qué le entrega para que vibre al otro diapasón? Una frecuencia de igual dinámico. Exacto. Esa es la resonancia. Exacto, esa es la resonancia. Es una transferencia de energía a una misma frecuencia. ¿Ya? Ese es el principio también que vamos a ver. Entonces, si oscilamos, vamos a decir, si estamos en la misma resonancia, vamos a oscilar con el primer objeto estimulado. ¿Ya? Entonces, a estos digamos, acciones o pulsos o digamos, efectos que hacemos para estimular un cuerpo, a eso lo vamos a conocer como pulsos de radiofrecuencia. Si decíamos que la resonancia magnética es la transferencia de energía a una misma frecuencia, entonces vayamos entendiendo que la frecuencia es el ente o es el mecanismo en el cual vamos a perturbar un sistema de equilibrio. Es un mecanismo en el cual vamos a excitar nuestro fenómeno. En este caso, de exposición de imágenes por resonancia magnética. ¿Ya? Entonces, el pulso de radiofrecuencia, vamos a ver que va a estar, digamos, caracterizado por distintas formas de angulación. ¿Ya? Un ángulo, por ejemplo, en las cuales, un pulso de radiofrecuencia, en las cuales estimula o perturba un efecto de equilibrio, digamos, en este caso, nuestra magnetización, digamos, longitudinal, la magnetización meta, en este caso, hacia un plano, digamos, transversal o un plano de XY, se llama un pulso de 90, ¿no? Le van a llamar un pulso de 90. Entonces, los ángulos de la frecuencia que pueden denominarse estos pulsos son pulsos de 90 y pulsos de 180. ¿Ya? ¿Por qué? Porque teníamos una magnetización meta, ¿se acuerdan del doctor? ¿Ya? Esa magnetización meta en un plano Z, si cae al plano XY, está cayendo al plano de 90 grados. Entonces, ese pulso en el cual lo estimula y lo hace caer al plano 90 es el pulso de 90. Así lo vamos a ver. Y el otro pulso que puede estimular a que caiga la magnetización neta hacia la parte inversa, digamos, del plano Z, hacia la parte negativa, estaría recorriendo 180 grados. Por lo tanto, ese pulso se va a llamar el pulso de 180 grados. Entonces, y hay pulsos también de radiofrecuencia que tal vez no va a ser 90 ni 180, va a ser probablemente menos de 90, ¿no? Y a esos pulsos también se les va a denominar pulsos alfa, pulsos agudos, pulsos, digamos, de menor valor, pulsos menores de 90. Los pulsos, se conocen como flip angle, ¿no? Los pulsos de 90 grados para detectar la magnetización hacia el plano X, Y, y el pulso de 180 hacia el plano negativo, ¿ya? Del eje Z. Entonces, existen dos componentes en las cuales podemos encontrar esta magnetización neta. Si el que está en el plano Z, lo vamos a conocer como la magnetización longitudinal. Pero si lo deflectamos hacia el plano XY, hacia el plano de 90 grados, lo vamos a conocer como magnetización transversal. ¿Ya? Entonces, ahí vamos dándole nombres también a nuestros vectores de magnetización, ¿no? A nuestros vectores netos. Entonces, cuando la magnetización, en este caso, se deflecta al plano de 90 grados, es cuando nosotros podemos generar, o percibir, mejor dicho,
percibir una señal de tejido. Lo vamos a ver más adelante, lo vamos a estudiar más tiempo, pero quiero que se vayan quedando hoy día estos términos, ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes puedan repasar en casa y puedan ir viendo que en la próxima clase lo vamos a ver con más detalle. ¿Qué es una manifestación longitudinal y qué es una manifestación transversal? ¿No? Y lo estoy resaltando, donde dice que solo la manifestación transversal, es decir, en el plano de XY, produce señales benignas. Señales que nosotros vamos a percibir, en este caso, que se van a recoger en la antena. Solo esas señales. Escuchaba que los del 180, pero los del 180 tampoco se van a percibir. Solamente en un momento cuando llegue a percibirse, se va a dar en el plano transversal. Va a llegar un momento donde vamos a ver que vamos a estimularlo y se va a llegar a plano transversal. Solamente así se mide la magnetización o la respuesta del cuerpo hacia lo que vendría a ser las antenas masculinas. ¿Okay? Entonces, partiendo de estos pequeños, definiciones que vamos conociendo hasta ahora, vamos a ver que va a existir en resonancia magnética tres fenómenos. ¿No? Tres fenómenos. Hoy día, ¿qué hemos visto? Magnetización. La magnetización. ¿Qué es la magnetización? La luz que genera el campo magnético a las partículas que le da sentido de cadenas magnéticas. Alejandra, ¿qué entendiste hoy de la magnetización? Con lo que le tomé un poquito más atención, le comprendí más cuando se hizo la pregunta de qué era la resonancia magnética, ¿no? Y bueno, en ese momento mencionaba que era la transferencia de energía que transmite a otro cuerpo en la misma frecuencia. Algo así. Esa es la resonancia magnética, ¿no? Y la magnetización es cuando precisamente nosotros nos introducimos a un campo magnético principal o a un campo magnético externo, ¿no? Y nuestros conductores de hidrógeno se alinean dirigiéndose al campo magnético principal de un grupo y el otro grupo de forma paralela, lineal paralela, ¿no? Hasta ahí lo que es magnetización. Luego vamos a estudiar la siguiente semana ya lo que es la excitación, ¿no? Y para esa misma semana vamos a estudiar lo que es la relajación. Entonces vamos a estudiar estos tres fenómenos, ¿no? Ahora hemos visto la magnetización, en la siguiente vamos a ver la excitación y la relajación. Entonces, para que se vaya llevando una idea, nuestro experimento es la siguiente. Nosotros tenemos nuestra magnetización neta, ya sabemos que es en plano Z, ¿no? Le aplicamos un pulso de 90 grados, esto va a deflectar, lo va a empujar, lo va a hacer caer al plano de XY, ¿no? Y una vez que cae al plano XY, porque ya hemos dado un pulso de la frecuencia, ¿cierto? Ahí que estamos haciendo excitación. Y ahí estamos haciendo ¿qué más? La resonancia, porque yo le estoy transmitiendo una energía de radiofrecuencia a la misma frecuencia. ¿Sí o no? Ya le estoy haciendo excitación, lo estoy deflectando hacia un plano transversal. Y una vez que yo apague, mira, esto es importante porque ahí dice apagamos la radiofrecuencia. Si yo no apago la radiofrecuencia, le sigo transmitiendo energía, el spin o la magnetización, neta, va a seguir dando vuelta en el plano transversal. Va a seguir en el plano transversal. Pero cuando yo apago la radiofrecuencia y coloco una antena, dice, los spines tenderán a volver a su estado inicial. ¿Hacia dónde? Hacia el plano Z, ¿no? Hacia el plano Z, porque están detectados hacia 90, van a regresar hacia el plano Z, ¿no? Y en ese trajín, o en ese efecto de regreso
del plano transversal al plano longitudinal es lo que nos va a dar una señal. ¿Por qué? Porque yo apago, digamos, los pulsos de la frecuencia, apago esa excitación y al regresar me va a regresar a su estado de equilibrio y ahí va a generar el uso del eco, se conoce, ¿no? El eco. Entonces, a esto se conoce como al regresar el pulso de una señal en las antenas receptoras. El eco se va a recepcionar en las antenas. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otra forma donde ya lo encontramos en el plano transversal, ¿no? Y después pronto se va a medir sumatoria de vectores o descomposición de vectores. Vamos a ver que de lo que encontramos en el plano transversal se va a ir sumando, se va a ir descomponiendo y vamos a empezar a tener los vectores solamente en el plano Z, ¿no? Ahí en el plano transversal, ¿no? Mientras yo, como les digo, mientras yo mantengo prendido el pulso de la frecuencia, este vector va a girar, ¿no? Va a girar. Pero yo corto, ya no le doy energía, ¿no? Este vector suma se va a empezar a descomponer en vectores, ¿no? Y por descomposición de vectores, ustedes se van a ir en plano positivo y negativo, de tal forma que se van a ir eliminando, ¿cierto? En el plano X y Y se van a ir eliminando porque son positivos negativos, y los vectores, digamos, que hemos descompuesto en el plano Z, son los que se van a ir sumando, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a encontrar que precisamente después de un determinado tiempo, este vector suma y el longitudinal va a incrementarse, ¿ya? Entonces, después de este pulso de 90 que decía que ha caído, nosotros también lo podemos graficar mediante una línea de un pulso, ¿no? Donde se encuentra en un plano transversal en el eje de X. Y después de un determinado tiempo se va a ir, digamos, disminuyendo ese vector suma. A medida que va disminuyendo en el plano transversal, va incrementándose en el plano longitudinal. Lo podemos graficar en un sistema, digamos, de liberación de energía como una forma de onda, ¿no? A medida que se va perdiendo la energía, porque va perdiendo, va liberando, va generando una señal, va regresando a su estado, digamos, de reposo normal, va generando una señal. Esta señal se conoce como phi. ¿Alguien sabe qué es el phi? Si hablamos de pérdida de energía, porque está acá en el plano transversal, está perdiendo energía, ¿no? Está en un inicio en el transversal, después va perdiendo, se llama, primero, decaimiento. Está decayendo la señal en el plano transversal, ¿no? Esto se llama decaimiento de inducción libre. Inicialmente, ¿no? Decaimiento de inducción libre. Entonces, ese es otro término también que más o menos vamos a ir viendo, que lo vamos a profundizar más adelante. Entonces, la relajación, dice, va a recobrar paulatinamente el estado de equilibrio de la mantención longitudinal. Existen dos tipos, habíamos dicho, ¿no? La longitudinal y la transversal. Su recuperación es exponencial, también lo vamos a ver más adelante, y una constante de tiempo determinado. En un determinado tiempo se va, como dice, completar completamente el estado original, el estado de equilibrio. A este relajación longitudinal también se conoce